¿Alguna vez te has preguntado qué es el temor a Dios? Muchas personas confunden este término con tenerle miedo a Dios, pero realmente el temor a Dios no significa esto. El tener temor de Dios significa que tú tomas a Dios en cuenta en tu vida y que las decisiones que tú tomas van basadas según su voluntad, van basadas según su palabra. Te quiero decir que las personas que viven bajo el temor de Dios, o sea, bajo la voluntad de Él, Dios bendice aquellas vidas. El día de hoy quiero compartirte la historia de dos personas que temieron a Dios, que tal vez sus nombres no son populares, pero que Dios ocupó a esas personas por su obediencia. Para poder hablarte de estas personas, tengo que hablarte un poco de lo que estaba pasando en el contexto en el cual se está desarrollando esta historia. Anteriormente, el pueblo judío estaba viviendo en Egipto. El pueblo judío empezó a tener muchos hijos, ellos estaban viviendo en un país extranjero. Y en ese momento, cuando la población empieza a crecer, se levanta un emperador, el cual desconoce ahora a José, la genealogía de él, y simplemente ahora se empieza a preocupar por la población tan grande que estaba habiendo de los israelitas. Tanto que este emperador lo que empieza a pensar es, ok, si empieza a estallar una guerra en este momento, los israelitas pueden volverse en nuestra contra y ellos van a ser mucho más fuertes que nosotros. Por lo cual este emperador simplemente decide ahora volver al pueblo judío esclavos en Egipto. Y dice la palabra de Dios que los egipcios los oprimían en gran manera, en lo cual tenían malos tratos con ellos y los obligaban a hacer trabajos pesados de construcción. Pero lo interesante de esto es que mientras los egipcios oprimían más al pueblo judío, ellos más se multiplicaban, por lo cual el plan del faraón simplemente era reducir la población de ellos, pero no estaba funcionando, por lo cual ahora se le ocurre una idea, y quiero contarte lo que se le ocurre. Habían dos parteras hebreas, llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. En este momento, el faraón ahora estaba ordenando que mataran a los niños para que el pueblo ya no siguiera creciendo. Imagínate, un hombre que estaba totalmente dispuesto a matar y hacer esclavo a las personas que fueran necesarias simplemente para seguir teniendo poder y control. Esto era algo muy interesante, te quiero decir por qué, porque si en algún momento una persona llegaba a rebelarse en contra de la voluntad del faraón, esto involucraba tal vez que iba a ser esclavizado de la misma manera que los israelitas, o incluso simbolizaba que los iban a matar. Y estas dos mujeres tenían una tarea muy importante que desarrollar para el plan del faraón. En el versículo 17 la Biblia nos dice: sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Quiero que veas esta parte. Estos dos personajes decidieron optar por obedecer a Dios antes que obedecer a un faraón. En este momento ellas estaban decidiendo obedecer a Dios, incluso si les costaba la vida, incluso si en algún momento el emperador deseaba ir en su contra. Ellas tenían como prioridad ir a favor de la voluntad de Dios. Y quiero decirte que más adelante el faraón se da cuenta de esto. Y dice en el versículo 18: entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan luz antes de que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. ¡Wow! Estas dos mujeres decidieron obedecer a Dios antes que obedecer al faraón. Decidieron optar por dar vida a personas antes de quitárselas. Y algo interesante de esto es que quiero decirte que Dios conoce a aquellos que ponen como prioridad su nombre. Y justamente quiero decirte cómo termina esta historia. Además, Dios trató muy bien a las parteras, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Wow, ¿quieres saber qué es lo impresionante de esta historia? Justamente como termina, puede parecer que termina súper simple, pero te quiero decir que no. Anteriormente, las personas que optaban por ser parteras tenían un patrón en común, y era que muchas de ellas
no podían tener hijos. Dios conocía los corazones de estas mujeres que tenían como prioridad a Dios, tanto que el final de esto dice que Dios las bendijo en gran manera, que les concedió poder tener su propia familia. Y aún no solo eso, Dios ocupó sus vidas en gran manera, porque aún cuando ellas simplemente no mataron a los bebés, uno de esos varones fue Moisés. Dios conoce aquellos corazones que le temen. Aún Dios también ocupa aquellos corazones que le obedecen y que toman en cuenta sobre todo su palabra. Hoy yo te animo a que tú puedas hacer esto mismo, que puedas empezar a priorizar a Dios sobre tu vida y que las decisiones que tomes sean bajo su palabra, bajo su gran amor. Pues aún quiero que sepas que Dios bendice aquellas vidas, Dios conoce aquellos corazones y hoy yo deseo que Dios pueda ocupar tu vida. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida y si fue así te animo a que puedas compartir este mensaje para que más personas puedan escucharlo. De igual manera te animo a que puedas compartir más versículos acá abajo en los comentarios y retroalimentar este video. Dios te bendice.